sus slides, entonces lo que dejé fue el logo de la presentación. O sea, limpié un poquito el template de las cosas y dejé el logo para que no me quedara tan saturada las diapositivas. Listo. ¿Vale? Hola, muy buenas. Hola, todavía no hemos empezado, ¿no? Creo que no. No, no, no. Ah, bueno, todavía no estamos al aire, ¿verdad? To- Por favor, digan no. Todavía no estamos al aire, pero la idea es antes de empezar a hacer como un ensayito. Hola, Mafe, buenos días. Hola, guapo. Ah, entonces, ¿Cómo es? esperen. Entonces voy a hacer una cosita, voy a cerrar unos sitios que tengo aquí. ¿Puedo? Sí, ¿cierto? Sí, claro, cierra.
¿ok? Cierre, yo también cierro temas acá para dejar solamente lo estrictamente Exactamente, necesario. exactamente. Sí, Listo. perfecto. Salir, salir. Aquí me toca esto cerrarlo aquí. Listo. Ahora sí. Bueno, muchos éxitos en tu presentación, mi querida Mafe. Ay, gracias, Carlitos. Como Listo. siempre, te vas a sacar del estadio, ¿viste? Ajá, Dios permita, chef. Así va a ser. Yo voy a bajarle el volumen a esto. Ahora la cosa. Ya, Entonces, ya tenemos todo listo. Vamos, ya estamos conectando con Facebook. Entonces, Una eh, pregunta. Hola, buenos días. La presentación la haces tú, ¿cierto, Mafe? O sea, digo, el PowerPoint lo manejas tú. sí, Entonces, cuando ya termine de hablar de Conexia, tú pasas al siguiente donde está, no mentira, espérate porque de bienvenida después el segundo y cuando ya termine de hablar de Conexia pasas al tercer slide que es tu presentación, pues es sí, tu foto con tu familia y tú, sí, ¿vale? señor. Sí, sí, como lo organizamos ayer, que cuando tú terminas aquí, dices sin más preámbulo, entonces pasamos y entonces cuando ya me vas a presentar, pin, paso a la foto de mi familia y ahí es donde echas todo el Li- mundo de quién soy. Listo, perfecto. Perfecto. Muy bien, listo. cuando ustedes me indiquen. Proyectamos la presentación Sí, señor. y ya, si quieres, encendamos la cámara para dar inicio. Los asistentes están allí. Ya. Ya se están conectando. Entonces, Muy bien. si quieren, en 5 minutos, damos un poquito más de tiempo para que se conecten y arrancamos. Entonces, Perfecto. Perfecto. listo. Entonces, ya en 5 minutos le damos inicio a todo. Muy bien. Bueno, gloria a Dios y suerte a todos. Éxito. Gracias. Buenos días a los que se están conectando. En 5 minutos estaremos dando inicio a este webinar súper interesante que traemos el día de hoy. Así que quienes van ingresando, bienvenidos y ya en 5 minutos estaremos iniciando. Bienvenidos todos. En 3 minutos estaremos conectándonos con este webinar.
Bueno, siendo las 10:03 de la mañana, ya casi 4, damos inicio a este espacio. Buenos y productivos días para todos. Bienvenidos a este espacio de fortalecimiento empresarial que es posible el día de hoy gracias al apoyo de Taller 5, mediante la generación y divulgación de contenidos que aportan al sector moda en compañía de Conexia. A propósito de Conexia, para quienes no tengan al tanto qué es Conexia, Econexia es un ecosistema digital de conexiones y negocios. Es una iniciativa que ayudará a la reactivación económica del país por medio de una plataforma virtual donde empresarios y emprendedores podrán asistir a ruedas de negocios, ruedas de inversión, exhibir sus productos y generar conexiones clave para concretar negocios. Está conformado por 5 ecosistemas que son agroindustria y alimentos, moda y confección, estilo de vida y consumo, industria, manufactura y medio ambiente e industrias creativas, economía naranja. Econexia es posible gracias a una alianza público-privada con entidades como el Ministerio de Comercio, Compra lo Nuestro, Colombia Productiva, Impulsa, ProColombia, Fontur, Secretaría de Desarrollo Económico, Alcaldía de Barranquilla, Cámara de Comercio y Colferias. Las redes de Econexia: Facebook, @Econexia, Instagram, @Econexia, Twitter, @Econexia, YouTube, Econexia, LinkedIn, @Econexia. Bueno, y vamos a hablar un poquito de este maravilloso tema que tenemos el día de hoy, que es la transformación del ADN del diseñador ante la nueva realidad. Un factor preponderante importante, dadas las circunstancias actuales en las cuales nos enfrentamos como sector y que presenta unos retos importantísimos a nivel empresarial. Y como sabemos, el rol del diseñador en estos contextos empresariales para el sector moda es vital, es preponderante, importante. Luego, las herramientas que nos van a poder datear hoy, si se puede decir así, que nos van a ilustrar muchísimo, pues seguramente nos van a dar un norte no solamente para el sistema completo, sino para cada uno de los diseñadores que está expectante por hacia qué es lo que está pidiendo el sector con respecto a ese perfil del diseñador, en dónde va a ser match con esas nuevas realidades y esos nuevos retos que nos trae bastante retador para cada uno de nosotros. Yo quiero permitirme presentar, sin más preámbulos, a la protagonista del día de hoy, de María Fernanda Mendoza. María Fernanda Mendoza María Fernanda Mendoza es, primero que todo, una orgullosa tallerista. Es esposa de Daniel y mamá de Juan Pablo. De Juan y Pablo, perdón, 2 pelirrojos adolescentes. Esto sin duda es lo que mejor define a María Fernanda. Conozco a esos 2 pelirrojos, conozco a tu esposito también. Profesionalmente es diseñadora de alta costura, especializada en gerencia de mercadeo. Ha trabajado en la industria por más de 25 años en empresas de talla mundial como Nike, Coltejer, Lafayette, Protela, Artesanías de Colombia, ProColombia y Cámara de Comercio de Bogotá, entre otras, que han aportado gran experiencia en ventas, compras, mercadeo, diseño, internacionalización, consultoría y formación. Fundadora de The Fashion Marketing, un espacio de formación y acompañamiento en mercadeo estratégico para empresas y pymes del sistema moda. Su misión es aumentar el valor y la experiencia, apoyar la correcta gestión de las variables del marketing. El propósito es transformar la realidad social del país, lograr equipos felices y compañías que crezcan responsablemente. Sin más preámbulos y previo a presentar y a darle el paso a María Fernanda, quiero decirles que esto está en vivo por las redes de Facebook y adicionalmente que la dinámica nos va a hacer que al final de la presentación de María Fernanda tengamos un espacio para responder algunas de las preguntas que ustedes tengan para efectuarle a María Fernanda. Así que sin más preámbulos y le damos paso a la protagonista de este maravilloso encuentro, mi queridísima María Fernanda. Para nosotros, para Econexia, para Taller 5, es un gusto tenerte aquí y escucharte muy atentamente y aprender de todo lo que nos vas a contar. Así que, adelante, mi querida María Fernanda.
Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias a Econexia y a todo el equipo que está detrás de este fantástico evento. A todos los participantes del evento, muchísimas gracias por permitirme de alguna manera aportar al logro de sus objetivos como marca. Sé que hay muchos diseñadores escuchándonos, muchos de ellos son estudiantes, muchos de ellos están en este momento construyendo sus proyectos de emprendimiento o muchos de ellos ya son empresarios que llevan algunos años tratando de construir país. Entonces, hemos escogido este tema porque consideramos que es algo muy relevante dadas las circunstancias que estamos viviendo en este momento que es histórico. Y es un momento sencillamente de transformación. Y transformación porque eso es la vida y eso es la historia y es lo que ha sido a lo largo de los siglos que pasan a través del tiempo. Y hay que entenderlo como tal. Entonces, lo que queremos recorrer en estos 40 minutos y que al final seguramente habrán algunas preguntas y trataremos de ser como muy concretos con la respuesta. Lo que queremos es, de alguna manera, abordar elementos que nos van a servir para entender la importancia del diseñador dentro de la transformación de la historia en las artes creativas. Es decir, somos un elemento fundamental dentro de la creación de valor y dentro de lo que ha sido la historia del traje. Por eso no es un tema menor. Pero dentro de esto, pues hemos tenido una transformación y pues hoy con la circunstancia que estamos viviendo es importante abordar qué es lo que está pasando. Entonces, sin más preámbulo, arranquemos. La moda es una disciplina creativa. Inicio con esta frase porque de repente, si bien es cierto, la moda es uno de las industrias, porque la moda es una industria y una industria se gesta porque genera unos recursos económicos, unos retornos de inversión, es decir, genera puestos de trabajo, genera un intercambio de compra y venta de bienes y servicios. Entonces, entendido como un elemento puramente mercantilista, seguramente la moda no tendría lo que, o dejaría de ser lo que ha sido a través de la historia. Por eso quiero rescatar nuevamente y poner sobre la mesa lo que la moda ha sido a través de la historia, y es que es una disciplina creativa. Entonces, entendiendo esto y que lo abordaremos más adelante, quiero poner sobre la mesa los ejes sobre los cuales trabajaremos este pequeño conversatorio. El eje principal es el entorno que estamos viviendo en este momento y que es el entorno que determina lo que son los conductores del comportamiento de las personas, tanto de los consumidores, que son el destino de cualquier propuesta de valor, como de nosotros, los diseñadores, que de alguna manera tenemos que transformar esas sensibilidades que nosotros tenemos como creadores y entender esas expectativas de los consumidores y hacer un match perfecto para poder crear unos productos y servicios. Voy a generar aquí el puntero. Entonces, y tenemos aquí un entorno que genera unos conductores de comportamiento. Esos conductores de comportamiento impactan a los diseñadores en sus sensibilidades, impactan a los consumidores en las expectativas que tienen y obviamente debe haber un encuentro perfecto a través de una marca que entrega y llena unas expectativas que tienen los consumidores y una esencia que es la que entrega el diseñador. Entonces es un encuentro absolutamente romántico y amoroso. Cuando la moda es vista meramente como un producto mercantil, sin una esencia, es decir, cuando es solamente basada
en los números, en qué es lo que más se vende y por qué se vende y pierde la esencia del diseñador, de lo que lo motiva, de lo que lo inspira. Pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? La pronta moda de alguna manera nos ha mostrado que ese crecimiento desaforado y mercantilista pues tiene unos impactos muy negativos en el medio ambiente, en la pérdida de valor al final para el consumidor, porque se pierde valor cuando tú no saboreas lo que compras, se pierde valor cuando tú no haces una compra consciente, cuando tú compras simplemente por consumir, se rompe y botas, cuando tú no valoras lo que hay detrás de ese producto, las manos que lo consumen, las manos que lo bordan, cuando tú no valoras ese artesano que hay detrás, ese textil, esa fibra, cuando tú pierdes de vista todo lo que hay detrás, se pierde también automáticamente ese valor. Entonces, cuando la moda se vuelve solamente mercantilista, pues se pierden una serie de elementos que rompen lo que la historia del arte ha venido tejiendo por siglos y se convierte en un gran desastre que hoy claramente lo hemos visto reflejado en cifras absolutamente desastrosas, en un daño ambiental tremendo y en un deterioro también en la manera de consumo de nuestros mismos clientes. Entonces, el daño es muy grande. Es un daño emocional, es un daño en conducta de consumo y es un daño ambiental. Entonces, está también en nuestras manos, por supuesto, repararlo. Dicho esto, vamos a empezar a abordar entonces estos ejes para poder entender nosotros como diseñadores dentro de la transformación y como elementos fundamentales dentro de la generación de valor y dentro del sistema moda, por supuesto, pues cómo tenemos que entrar a abordar estos elementos y cómo está siendo y debería ser transformada nuestra esencia, pero con un norte absolutamente claro. Es decir, cuáles serían esos elementos que yo como diseñador debo contemplar y debo saber administrar para poder balancear mis emociones y también la parte racional y tener una gestión de moda absolutamente coherente para ser oportuna y dar una respuesta adecuada a este momento histórico. El primer gran eje es, por supuesto, el entorno, que es el conductor de comportamiento. El entorno son los valores duros, es la realidad que tenemos, lo que vemos. Entonces, es lo que sucede políticamente, económicamente, social, tecnológica, ambientalmente y legalmente. Es lo que los economistas usualmente llaman el análisis PESTAL, por sus siglas, política, económica, social, tecnológica, ambiental y legal. Es la mirada que nos permite diagnosticar la realidad y de acuerdo a esa mezcla y a esa realidad es que nosotros, los seres humanos, decidimos, nos comportamos, pensamos, sentimos, percibimos y de acuerdo a eso tomamos posturas frente a la vida. Entonces, esto por supuesto debe ser materia de estudio permanente del diseñador. No solo porque a él hay un micrófono por aquí que tenemos que silenciar, no sé si alguien nos ayuda. Creo que eso es el de uno de los hosts. Gracias, gracias. Entonces, el primer elemento que es fundamental para nosotros como diseñadores es incorporar una lectura permanente de ese entorno para poder tener una realidad mucho más objetiva
y no tan subjetiva. ¿A qué voy? A que, por supuesto, nosotros somos receptores emocionales, como cualquier ser humano, de esta realidad. Entonces nosotros, de acuerdo a toda esta realidad, pues amanecimos más felices, más tristes, impactados por una situación política o una situación económica, como cualquier consumidor. Nosotros también somos consumidores. Entonces, la realidad nos impacta en todas nuestras dimensiones del ser, pero desde el diseño y con la responsabilidad que tenemos, nuestra respuesta no puede ser meramente emocional, no puede ser meramente emocional. Cuando esta respuesta es meramente emocional, se convierte un poco en una respuesta tipo hobby. Yo sentí que debía proponer esto y es valioso, pero debo también levantar la mirada y percibir también al consumidor y a la audiencia de mi marca para poder contrastar si eso que yo como ser humano siento y eso que mi mercado siente lo puedo cruzar y a esos sentimientos comunes les saco partido y de allí empiezan a salir los elementos creativos para poder construir las historias de la marca. Tengo que empezar a hacer esos cruces, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando la marca y el diseñador lo hace meramente con su emoción, sin cruzarlo con su mercado, es cuando empieza a lanzar historias que no conectan con los perfiles de consumidor de la marca. Entonces, no vendemos y no entendemos por qué. La colección saca colores que no son y no sabemos por qué. Porque no hay una conexión, porque es un tema meramente emocional que no ha sido contrastado de manera racional con los perfiles de consumidor que atiende la marca. Entonces, ese primer entorno lo vamos a ver, me vuelvo por aquí para debería ser aquí. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Y esta es una información que Paula Riveros, que es una experta del cool hunting, nos dio en un conversatorio en la Cámara de Comercio que se llamó Pistas para enfrentar la incertidumbre. Recién empezó todo este tema del coronavirus. Ella nos habló sobre las macrotendencias y esta es una curva de una tendencia natural. Es decir, cuando están haciendo una tendencia, la tendencia de alguna manera empieza a nacer y luego cuando ya coge fuerza, ¿no? Y rompe, digamos, este punto de inflexión, que es cuando ya la gente la empieza a consumir con fuerza y uno ve que hay una curva ascendente, entonces ya se vuelve moda, todo el mundo la consume y aquí cuando empieza a descender, pues pasa de moda. Entonces, todo esto, si uno empieza a leer esos momentos, pues uno puede pronosticar lo que está pasando y de acuerdo a eso elegir de manera asertiva los elementos creativos que debo utilizar porque mi consumidor está preparado y maduro lo suficientemente para recibir mi colección y mis historias y con toda certeza tú vas a acertar. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este momento? Sucede algo que se llama la teoría del cisne negro. Nos explicaba Paula que es una disrupción y la teoría es una metáfora que describe un suceso sorpresivo para el observador, de gran impacto socioeconómico y que una vez pasado el hecho se racionaliza por retrospección. Es decir, ya pasó, analizamos, pero ¿qué fue esto? Haciendo que parezca predecible o explicable y dando impresión de que se esperaba que ocurriera. Claro, se podía prever, se estaba esperando, supusimos, empezaron a pasar cosas, no lo vimos venir, pero era esperado. Entonces, se anticipan ciertos comportamientos de manera disruptiva y lo que han venido diciéndonos en los últimos 3 o 4 meses es que muchas de las tendencias que estaban emergiendo, pues maduraron con mayor rapidez,
Es decir, el terreno se volvió mucho más fértil y, por ejemplo, tendencias desde el ámbito tecnológico, pues cogieron una fuerza increíble y se anticiparon. La parte de los domicilios, pues entonces se volvió pan caliente. El teletrabajo, que era algo que los millennials venían pidiendo a gritos, pues no, ya se volvió obligatorio. El que estuvo preparado se preparó, el que no le tocó hacer tal cosa. Entonces, son estas células que estaban ya emergiendo y teniendo, digamos, aquí un punto de madurez natural, o sea, teniendo esta curva normal, pues este momento, esa situación, que fue una situación totalmente ambiental, hizo que tuvieran un repunte esporádico brutal de cisne negro y que tuvieran una madurez impresionante. Eso es lo que nos está pasando, pero no es algo que apareciera de la nada. Es decir, lo que estaba ya sembrado simplemente se disparó y aparecen nuevas oportunidades. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que definitivamente como diseñadores tenemos que tener puestos los ojos en esas variables, siempre, para que cuando lleguen situaciones como estas, que mis queridos diseñadores, no va a ser ni la primera ni la segunda vez que nos pasen estas cosas, ustedes van a estar preparados porque lo van a ver venir, es decir, son cartas que van a estar puestas sobre la mesa y que cuando suceda algo, ustedes van a decir, ok, en este momento esta es la carta que tengo que voltear, pero tú ya la tienes puesta sobre la mesa. Entonces, es una responsabilidad del diseñador estar estudiando esa realidad de una manera objetiva, donde la parte emocional, por supuesto que cuenta, es vital y ya lo vamos a ver porque es parte de las dimensiones del ser humano, pero no es lo único, no es lo único. Entonces, es parte integral del ser humano. Dicho esto, ¿cuáles son entonces las dimensiones del ser? Empezando desde las dimensiones más elevadas hasta digamos que son las más blandas, hasta las más duras, está la dimensión espiritual, que es la que nos habla de toda la trascendencia y los valores universales. Luego la dimensión emocional, que es la que se refiere a la empatía y el bienestar. Luego viene la cognitiva, está relacionada con lo intelectual y el conocimiento. Luego la dimensión social, relacionada con la comunicación y el relacionamiento. Y por último, la dimensión física con el cuidado mente y cuerpo. Estas son las dimensiones del ser. Y algo que ha sido absolutamente evidente en esta situación, en esta nueva realidad, es que todos los seres humanos hemos sido impactados en todas estas dimensiones. En todas, en la parte física, social, cognitiva, emocional, espiritual, en todas. Nuestros hábitos alimenticios han cambiado. Personalmente, pues yo he subido lo que nunca he subido de peso en toda mi vida. O sea, emocionalmente he pasado por unos estados de felicidad increíbles también. Socialmente he fortalecido unas relaciones que nunca he tenido. Es decir, todas mis dimensiones se han visto impactadas. Entonces, si esto nos ha pasado como personas normales, ¿qué está pasando en esa cabecita de los diseñadores? Que son los que a partir de su sensibilidad producen y crean qué está pasando en las emociones de ellos, porque son las emociones y la espiritualidad sobre todo lo que detona la creatividad, es decir, son sobre todo los valores blandos los que detonan la creatividad, sobre todo esos son los valores. Entonces, si nosotros no entendemos lo que está pasando allí, pues difícilmente vamos a poder visualizar cuál será el futuro de la moda en el corto, el mediano y el largo plazo a nivel mundial. Por eso hacemos un alto y abrimos este espacio para el conversatorio, porque nosotros desde la parte dura podemos decir, sí, los procesos de producción van a cambiar, es decir,
la parte productiva va a cambiar, desde el racional podemos decir que va a pasar mucho, pero ¿y qué va a pasar? ¿Qué está pasando en las emociones del centro de las marcas? Porque además algo que está siendo impactado en el consumidor en este momento es su parte emocional y su parte espiritual, sobre todo. Entonces, hay que atenderlo, hay que saberlo leer, porque allí es donde más se van a transformar los ADNs, no solo de los diseñadores, sino de las marcas. Este es parte de un modelo que se llama modelo multidimensional. La fuente es Kierk Global, que es una de las fuentes que les voy a compartir más adelante. Y ella en su modelo pues nos habla de que el ser humano pues tiene una parte emocional y una racional, que pues la acabamos de todas formas de ver con la diapositiva anterior, donde en la racional tenemos la parte de la lógica, los hechos, el pragmatismo, y en la parte emocional tenemos la intuición, la visión y las posibilidades. Entonces, con la lógica probamos, pero con la intuición descubrimos. Entonces, aquí es donde estamos usualmente los diseñadores, o sea, somos emoción, somos pasión, somos innovación, somos prueba, somos ensayo, somos todo. Pero el racional es números, estadística, no, espere, temor, primero tráigame las ventas y después miramos si vale la pena lanzar ese color, no, ese color no es comercial, o sea, es una mezcla, ¿no? Eso da mucha plata, repítalo, no, pero es que ese color ya no está ni tan cool, ni tan tanto, o sea, entonces ese sano equilibrio hay que encontrarlo, hay que encontrarlo. Una sana mezcla en los negocios entre la emoción y la razón es lo que nos va a permitir tener negocios sostenibles, pero que además cuenten historias que sigan enamorando al cliente, porque es definitivamente en las historias en donde vamos a lograr seguir cautivando y generando ese enlace y vínculo emocional con el consumidor. El sistema moda se vincula con el consumidor a partir de su enlace emocional, pero si no tenemos una respuesta funcional, pues también se vuelve muy romántico. Entonces, hoy el consumidor quiere una moda que lo enamore, pero también una moda que no le haga daño al planeta. Entonces, la función importa, el hacerlo bien importa, con métodos que no impacten negativamente al planeta y que sean responsables y que sean prácticos y que lleguen a tiempo y que entreguen rápido y que no sé qué. Es decir, función y emoción, función y emoción. Entonces, dentro de ese modelo multidimensional, pues nos plantean las áreas y las dimensiones del ser. Está la científica, la social, la emocional y, bueno, acá debajo de mi foto está la espiritual. Entonces, dentro de lo científico, pues está todo lo racional, lo duro, los valores duros, estará todo el análisis pestal. Dentro de lo social, como lo mencionábamos, está toda la parte de las comunicaciones, las estructuras sociales y las organizaciones. Dentro de la parte emocional encontraremos todas las tendencias alrededor del bienestar, el estilo de vida y el consumo. Y en la parte emocional, la parte de la trascendencia y los valores universales. ¿Cómo nos propone este modelo que aterricemos todo lo que está pasando en el mundo? Nos propone esta matriz. Entonces, en esta matriz nos ubica en la parte científica, aquí tenemos todo el análisis pestal abajo, en la parte social, toda la parte de comunicaciones, estructuras sociales y organizaciones, en la parte emocional, el bienestar y estilo de vida y consumo, y en la parte espiritual, toda la parte de trascendencia y valores universales. Entonces, en este momento, ¿qué voy a tratar de quitarme yo de por aquí? Esperen a ver si lo logro. Vamos a ver si logro hacer lo que quiero hacer. Sí, me voy a desaparecer un tantico para poder. Entonces, aquí tenemos actualizadas las macrotendencias con la realidad que estamos viviendo ahora, que es lo que va a determinar las condiciones de consumo del corto y el mediano plazo. Entonces, esto nos permite tener un poco la ruta para tomar decisiones, para crear historias de diseño que sean relevantes para el consumidor. Entonces, en la parte política nos están hablando
del gran reset, es decir, vamos a borrar todo lo que hay en este momento en términos de modelos económicos que claramente, a la luz de lo que estamos viviendo, se ha evidenciado que no dan respuesta a las necesidades globales. Los pobres siguen siendo más pobres, los ricos siguen siendo más ricos, las desigualdades se siguen marcando. Entonces, digamos que hay una gran tendencia que nos está marcando unas nuevas opciones de colaboratividad y están apareciendo nuevos modelos. Entonces, en la parte política nos están hablando de estas nuevas grandes ideas, unas pruebas de gobernanza, el empoderamiento ciudadano, son unas líneas de pensamiento que estamos viendo, cómo las personas están siendo mucho más fuertes en las decisiones, o sea, las personas podemos tumbar gobiernos. Es así, o sea, es una fuerza que paraliza ciudades. Nosotros lo vivimos aquí en la ciudad. En la parte económica, caída de precios del petróleo, recesión global, ineficacia del modelo que está unido con el Grand Reset, desempleo, desigualdad más marcada en la parte tecnológica, hogares digitales, pues una de las grandes tendencias que esto ya venía de muchos años, pero hoy sí que se acentúa. La cuarta revolución industrial, con todo lo que trae en el medio ambiente, la pandemia nos trajo una pequeña recuperación momentánea, pero también hubo un pequeño descuido porque la misma pandemia hizo que, ay no, ya la prioridad no puede ser que yo siga separando los residuos. No, no, yo ahorita no estoy para separar residuos. O sea, ¿qué pasó? Echamos reversa un poquito en la parte medioambiental. No, no puede ser, tenemos que seguir cuidando eso. O sea, están pasando muchas cosas que están determinando el consumo. Se fortalecen iniciativas sostenibles. ¿Qué está pasando con el consumo de carbón? Se está reactivando y es gravísimo para el medio ambiente. El cambio climático sigue siendo una realidad que detona y se articula e impacta muchos otros elementos. Y en la parte pues legal, obviamente esto impacta muchísimos elementos, pero los ciberataques, por ejemplo, alrededor de los hogares digitales. En la parte de comunicaciones, esto es algo como lo más evidente, pero fíjense que todo esto, si yo como diseñador lo tengo claro, de aquí yo puedo sacar muchas historias creativas, porque es que es de aquí que ustedes desde sus marcas, si conocen a sus clientes, ustedes deben hacer el discernimiento y deben decir, ¿qué de esto impacta a mi cliente? ¿Qué de esto le interesa a mi cliente? Y si le interesa a tu cliente, es de ahí que deben hacer las historias y la diferenciación de tu marca. Entonces, en comunicación, pues claramente tenemos un homeschooling, ¿no? Que es absolutamente, pues es una realidad en muchos de las familias. Entonces, tú analizarás tu perfil de mercado. Hay otro gran porcentaje de colombianos que ni siquiera tienen acceso a Internet, entonces tú tienes que analizar esos segmentos. Hay un exceso de información, tenemos aprendizaje un clic en las estructuras sociales. ¿Qué está pasando? Hay inestabilidad pensional, hay un gran distanciamiento social, hay un aislamiento, sobre todo en personas de la tercera edad. Los jóvenes, los adolescentes están viviendo una realidad súper compleja, entonces las marcas que atienden este mercado, ¿qué mensajes van a poner en sus camisetas gráficas alrededor de ese aislamiento que están viviendo los adolescentes? Mi hijo, por ejemplo, me decía, pues sí, él se pone el tapabocas, pero el tema del aislamiento con sus compañeros es que en vida normal estaba a 1 metro de distancia. En pandemia estaba a 2 centímetros de distancia y yo, pero ¿por qué? O sea, si es que estamos en tema de distanciamiento, me decía, porque yo necesito tocar a mis amigos. O sea, son conductas que hay que tener en cuenta, hay que escuchar al consumidor. Vienen experiencias virtuales, vienen hogares multifuncionales, en la parte de las organizaciones, se exacerbaron los despidos, hay trabajo remoto,
el tema de la bioseguridad pues se volvió un must para todos. En la parte emocional, ¿qué está pasando? Y me enfoco en estos dos porque este es sobre todo el que genera la mayor cantidad de insumos para la creatividad nuestra como diseñadores. Hay una ansiedad increíble, tenemos el hogar como santuario, tenemos un tema de autocuidado y un cuidado integral con los nuestros, con nuestras familias. Entonces, si una marca de pronto era para un segmento, pues ya de tiempo atrás ya estamos vinculando otro tipo de kits de cuidado para nuestra familia. En la parte de estilo de vida y consumo, aire limpio siempre, domicilios, protocolos de desinfección, canal digital. Se destaca lo hiperlocal precisamente por el cierre de fronteras. Alquilar es ahora un lujo. El retail lento, precisamente por la contaminación y demás, las temporalidades, o sea, primavera, verano, otoño, invierno. Además, combinado con el cambio climático, nos explicaba Catalina Marín en un Instagram Live fantástico que tuvo con Código Malva, pues que ya hay, por el cambio climático, ella misma ha tenido clientes que no, pues se han quedado con chaquetas súper pesadas, pues porque no hubo invierno. Así de sencillo, no hubo invierno. Entonces, ¿qué está pasando? Pues nosotros tenemos que estar en la jugada y proponer historias, productos, cosas que sean relevantes para el cliente. La parte espiritual, fundamental. Aquí estamos teniendo un cambio y unas reflexiones increíbles. Tenemos una renovación espiritual, un sentido más alto de conciencia y de caridad. En la parte de valores universales estamos repensando lo que realmente es importante. Una producción, un consumo ético. Hay nuevos referentes, nuestros héroes son otros ahora, la economía circular, hoy más que nunca, y nosotros como Sistema Moda sí que tenemos allí un tema súper importante y la dignidad humana. Entonces, fíjense que tenemos aquí mucha información que es absolutamente fundamental y que determina definitivamente lo que nosotros somos como diseñadores. Entonces, estas son las fuentes de las cuales nosotros podemos sacar información. La fuente que más me gusta y les voy a compartir en este momento se llama Intelligence We Forum, que nos habla de inteligencia estratégica. Esta página es una página, ustedes se registran y gratuitamente tienen miles de expertos que les van a hablar de inteligencia artificial, de arte y cultura, de cambio de comportamiento, de todo. Entonces, por ejemplo, en el tema del futuro del consumo, fíjense, en el futuro del consumo, todo lo que está articulado, tenemos consumo como transparente, ¿no? Sostenibilidad en el medio ambiente, bienestar en el consumo, consumo inclusivo. Y cuando tú le haces clic a cada cosita, pues, ¿qué trae consigo? Es decir, todo está articulado. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos claro porque cada cosa que nosotros hacemos impacta. Cuando uno entiende que nosotros somos un sistema moda y que nuestras decisiones y actos impactan a los demás y lo entendemos así, pues somos más responsables con nuestras decisiones. Entonces, aquí está una cantidad de información que si nosotros la vinculamos dentro de nuestro diario quehacer, es decir, que una vez cada 15 días estemos leyendo lo que está pasando globalmente, nos va a empezar a traer insumos globales que nos van a hacer mucho más asertivos con nuestras decisiones. Entonces, ¿qué es el ADN? Es lo que nos hace únicos e irrepetibles. Y si todo lo que acabo de mostrar está transformando el ADN del consumidor y de las personas, por tanto el mío como diseñador, pues, ¿qué valores están en transformación? A los diseñadores tenemos
talentos pueden ser creativos y talentos racionales, porque es que yo tengo al diseñador que diseña divino, pero también tengo al dueño de marca que es más administrador. Es la dupla perfecta en un equipo, que esté el diseñador que se encargue del diseño y producción, pero también que tenga al partner que se encargue de la parte de mercadeo y producción, que gestione la moda, ¿no? Entonces ellos se encargarán y se transformará de pronto la idea de negocio. Ellos se encargan obviamente de la misión, la razón de ser, el propósito, verán la visión a corto, mediano y largo plazo y tendrán que ver cuáles son esos valores. Aquí, ¿qué es tan importante? Entender que el diseño históricamente, o sea, hemos construido la historia del traje. Entonces, entender que el diseño es una disciplina creativa donde el diseñador da una respuesta del estilo a un momento determinado de la historia. Es decir, ahora con lo que nos está pasando, ustedes diseñadores deben dar una respuesta. Y esta respuesta está manifestada en las necesidades concretas de los individuos que portan tus prendas. Y esas necesidades pueden ser físicas, emocionales, sociales o espirituales. Todas estas necesidades, cuando uno revisa la historia, se dan desde los saberes sociales, la historia, la antropología, la sociología, la psicología, la demografía, la economía y la semiología. Si ustedes como diseñadores no entienden al consumidor desde esta parte, pues difícilmente van a poder continuar construyendo la historia del traje. Entonces, no podemos perder el centro de nuestro hacer, que es el consumidor y el ser humano. Si vamos a hacer una marca meramente mercantilista, no vamos a no vamos a conectar con nada. La razón de ser es el consumidor y sus necesidades. Y nosotros, de alguna manera, damos respuesta a esos momentos históricos. El siguiente eslabón son los consumidores. Tienen expectativas, necesidades y deseos. Entonces tenemos que tener claros cuáles son sus segmentos y los perfiles. Los consumidores son absolutamente variados. Aquí tenemos, por ejemplo, todas las generaciones que están coexistiendo en este momento. Está la generación alfa, niños que están naciendo ahora y tienen hasta 8 años. Los centennials entre 8 y 24. Los millennials entre 24 y 38. Mi generación de 38 a 54. Los baby boomers de 54 a 73 y la generación silenciosa de 73 a 91. Todos coexistiendo, todos con necesidades, expectativas, deseos, sentimientos, gustos completamente diferentes. ¿A quién atiende tu marca? ¿A quién atiende tu marca? Si tú no sabes cada situación como la que estamos viviendo, cómo lo ha impactado a tu nicho, difícilmente tu marca va a poder dar respuesta. Difícilmente tu marca va a dar respuesta. De repente no es alrededor de cambios en el producto, de repente es alrededor de cambios en el servicio, lo que tu marca necesita que resuelvas en este momento. A mí me ha sorprendido que muchas marcas se volcaron a hacer tapabocas, o sea, y perdieron el norte, o sea, no. ¿Realmente eso era? O sea, eso a mí me puso los pelos de punta porque es mercantilismo. No estoy vendiendo, no estoy vendiendo, no estoy vendiendo. Pues a ver, ¿en serio? ¿Desfiguraste tu marca? ¿Desfiguraste tu marca? No sé. ¿Qué transformación hay en tu consumidor desde sus dimensiones? Y esas transformaciones en términos de producto, precio, plaza, promoción, procesos, personas, prueba y experiencia, que son las 7 P's del mercadeo, que cuando las gestionas bien, tienes un perfecto match, vas a ser absolutamente ganador. Entonces, si tú reconoces perfectamente a tu consumidor como ser humano y además logras leer las expectativas que tiene en términos de producto, no vas a tener pierde. No vas a tener pierde. Lee
los signos de los tiempos desde el análisis pestal, conoce perfectamente a tu consumidor y a partir de ahí vas a poder discernir como diseñador las historias que tienes que contarle a tu cliente. Discernes perfectamente el modelo de negocio al cual tienes que trabajarle. Entonces vas a ser absolutamente ganador. Y por último, obviamente, vas a construir una marca con un valor adecuado, tendrás claro tu arquetipo, sabrás qué historias contar, cuál va a ser tu diferenciación. Entonces, ¿qué es el valor de marca y por qué pongo a don Arturo Calle? Pues el valor de marca es la suma total de qué tanto más las personas pagarán o qué tan seguido escogerán las expectativas, recuerdos, historias y relaciones de una marca con respecto a otra. Esto lo dijo un gurú del marketing que se llama Seth Godin, que es considerado una de las personas más relevantes en el mercadeo. A mí me seleccionan con respecto a otros. Es decir, yo sé que no soy el único en el mercado, pero quiero ser el mejor, quiero ser la persona que más esté, quiero ser recordado por una posición diferente frente a otros. ¿Y por qué pongo a don Arturo Calle? Porque cuando empezó la pandemia, pues la noticia de él, de wow, fue el primero que dijo, pucha, yo no puedo salir de mi gente, es decir, voy a cerrar, no voy a sacar a nadie, pero tengo que cerrar, prima la seguridad de mis empleados, ta. Entonces, ¿qué es el valor de marca y cómo se construye? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las expectativas? Veo que hay una pregunta allí también y ya con esta diapositiva termino para que pasemos a las preguntas. ¿Cuáles son las expectativas más relevantes de tu audiencia en cada una de las variables? Porque ¿cómo creas ese valor de marca? Entonces, aquí un tip para que escuches a tus consumidores. Identifica qué espera tu consumidor de tu marca o de tu categoría en producto. ¿Qué espera tu cliente alrededor del precio? ¿Cuánto está máximo dispuesto a pagar y por qué experiencia? ¿Qué sería el ideal? Es que para mí sería ideal en este momento recibir a tiempo. Sería ideal no esperar tanto para que me llegara. Sería ideal que no me tallara. Sería ideal que fuera en un algodón tal. Sería ideal. ¿Qué sería ideal? ¿Qué determina la decisión de compra en las 7 P's del mercadeo? Y de acuerdo a eso, ve y mira qué tiene el competidor, porque es que tu competitividad está marcada a partir de tu competencia. No estás tú solito en el mercado, sino con quién compites tú y te calificas. En donde tú estés muy bien, entonces aquí pones tu marca, aquí pones tus competidores, calificas de 1 a 5, dependiendo de las expectativas de tus clientes, no de lo que tú crees que das, que eso es un error. No, es que yo doy todo. No es lo que tú creas que das, es lo que te dice tu cliente que espera. Muchas veces agregamos valor nosotros que no es percibido por el consumidor. Y ese valor que agregamos vale plata y no es percibido por el consumidor. Entonces, aquí tú puedes, de alguna manera, percibir si estás o no agregando valor o cómo estás frente a lo que espera el cliente e identificar maneras para empezar a construir más valor y dónde lo puedes comunicar. Entonces, pasemos a preguntas. Esta soy yo, mis contactos. Si quieren las memorias, por favor, escríbanme y yo con muchísimo gusto les hago llegar todo este material. Mi objetivo es que ustedes sean absolutamente competitivos. Tengo la certeza que entre mejor hagamos las cosas nosotros como diseñadores, vamos a tener una industria mucho más próspera. Así que, Carlitos, soy toda oídos para las preguntas. Mi querida María Fernanda, pues como dicen, chapó, excelente conferencia. Creo que tiene, así como tu conferencia es esto tiene tu ADN, ¿no? Tiene un tema de investigación, tiene un tema de soporte, tiene un tema de análisis, tiene un tema centrado en el usuario, en la necesidad de ese usuario, que seguramente señores que estuvieron aquí van a estar muy atentos y seguro tomaron nota
para llevar a cabo todas esas maravillosas buenas prácticas que tienen para obtener mejores resultados aún. Entonces, agradecerte primero que todo, antes de pasar a las preguntas a ti, agradecer a la Corporación Universitaria Taller 5, quien represento, y adicionalmente quien ha hecho posible que estuvieras hoy acá, Mafe, y que pudiéramos tener este contenido al alcance de todos los que pudieron y tuvieron la oportunidad de estar. Así que muchas gracias nuevamente. También los invito a que visiten la página web de Taller 5, que es www.taller5.edu.co. Allí van a enterarse pues de todo lo que nosotros como institución estamos haciendo por el sector de la moda y el sector de industrias creativas en general. Así que, sin más preámbulos, también pues quiero pasar tenemos allí dos preguntas. La primera de ellas es, vamos con esta primerita que tenemos acá, perdóname un segundo. Vale. Dice, la necesidad del mercado, si la necesidad del mercado es evidentemente fuerte y tú tienes la posibilidad de suplir parte de esa necesidad, por ejemplo, con los tapabocas, ¿deberías tratar de hacerlo poniéndole claramente tu sello o la huella de tu marca? Gracias por la pregunta, Mafe. Absoluto. Sí. Mira, si tú tienes una marca de estilo de vida y ahora el estilo de vida es usar tapabocas, involucra los tapabocas dentro de tu estilo de vida. Si tú haces, por ejemplo, y este es un ejemplo de la vida real, haces vestidos de novia, entonces involucras tapabocas para ese momento y ese estilo de vida el cual tú atiendes. Lo que no es coherente es que empieces a hacer una línea de tapabocas que no tiene nada que hacer y los publiques en tus redes, por ejemplo, para un estilo de vida informal, casual, cuando todo el ADN de tu marca es para un universo totalmente formal y de novias. Por supuesto que si la oportunidad es ahora hacer tapabocas, abre una línea paralela, comunícala en unas redes diferentes, crea una submarca, una hermanita de la marca, pero no voltees todo el negocio hacia algo y dejes morir la marca y la imagen. No, no, porque es que tu negocio no es ese, tu negocio no es ese. Es decir, uno no puede dejar morir la marca por algo que es pasajero. Unas marcas que llevan 10 años en el mercado por una situación coyuntural que máximo va a durar 2 años mientras sale una vacuna, entonces la vas a matar 2 años para luego en 2 años sales otra vez y ¿quién eras tú? ¿Tú no vendes ahora tapabocas? Entonces, ¿qué va a pasar con los 10 años que hiciste? No, no. Si uno encuentra una nueva posibilidad de negocio, pues trátelo como tal. Cree un nuevo logo, una nueva marquita, láncese, aproveche esa oportunidad de negocio, pero no deje de morir, no deje morir la marca. No. Más bien, pregúntese qué espera su consumidor de su marca en este momento y cómo puede articular allí las cosas. Quiero aclarar con respecto a las memorias, deben mandarme un correo porque no tengo acceso a los que me escriben ahorita como, sí, este es mi correo, mándenme. No, por favor, les agradezco, mándenme el correo a mí, mándenme el correo para yo poderles responder, porque ahorita no tengo el chance como de ver y mandarles. Lo que queda aquí y ahí muero, ¿vale? No, ahí está tu correo. Sí, ahí está tu correo para que mi correo, entonces para que por favor me envíen el correo, ¿vale? Perfecto, Mafi. Tenemos otras preguntitas. Vamos a ir con prontitud, como decían por ahí en un programa de televisión, con prontitud. De María Victoria Arrieta. Hola, María Victoria, un saludo para ti. Tengo una pregunta y es si la necesidad del mercado es evidentemente fuerte. No, perdóname, no, esa es la de María Victoria. Perdóname, esa fue. Esa fue María Victoria. Dice, ¿cuánto de Camilo Herrera? ¿Cuánto podría durar las tendencias de moda inspiradas en esta crisis de la pandemia? Tiene algo que ver, ¿no? Tiene un hilo ahí. Mira, yo creo que es que esto de la pandemia, como expliqué, digamos, en esa diapositiva, en donde se anticipa la curva de auge, cuando explicaba lo del cisne negro. Entonces, estos comportamientos social, digamos que sean responsables con el medio ambiente y demás,
pueden volverse comportamientos de largo plazo. Las macro tendencias son macros que duran 10 años, 8 años o pueden volverse de 15 años. Entonces, son de largo aliento, las macro tendencias son de largo aliento. De esas macro tendencias, porque son comportamientos que se vuelven permanentes. Fíjate que el tema de ser sostenible es un tema que venimos escuchando de largo aliento, que permite que se vayan adaptando modelos de negocio, maneras de construir, de comportarnos, y ese cambio de comportamiento lleva años. A partir de eso se empiezan a generar historias. Entonces, si tú miras las tendencias de moda, ya las tendencias de moda, los últimos 5 o 6 años, siempre hay historias alrededor de lo sostenible. ¿Por qué? Porque es una macro tendencia. El calentamiento global es una realidad, no es de este año, es algo que venimos escuchando los últimos 10 años. Y va a seguir siendo porque es algo ascendente. Entonces, con esto lo que te quiero decir es, el tema asociado a la pandemia es un tema que ya empezó, pero el coronavirus no va a ser, es lo primero que nos impacta, pero no va a ser lo último. Vienen más peligros. Entonces, esta es una invitación para que las empresas empiecen a preparar esquemas de contingencia para lo que se pueda presentar más adelante. Entonces, ya hay una alerta que te debe permitir volverte más flexible y es una invitación a la resiliencia empresarial. Entonces, esto te modifica corporativamente tu actuar. Pero no es que salió la vacuna y fresco, volvemos a lo de antes. No, olvídate, no vuelves a lo de antes. No vuelves a lo de antes. Vuelves diferente, vuelves mejor y debes volver a un modelo que te permita adaptarte más rápidamente, a transformarte más rápidamente. Por eso el tema de esta conversación es fundamental. Resiliencia, transformación permanente, cambio constante y saberte parar y peinarte rápidamente y estoy listo para la siguiente jugada. Eso es lo que debes asimilar después de esto. ¿Bien? Muy bien, María Fernanda. Y creo que tenemos una última pregunta que tiene también que ver. Entiendo que la coyuntura actual de este COVID-19 y de la pandemia, pues ha hecho que los diseñadores se pregunten, bueno, ¿y qué de tanto aliento necesitamos tener para sopesar o soportar esto bajo este escenario global? ¿Cierto? Y la última pregunta, si les parece, tenemos unos minutitos de más, es de Ricardo Cante y dice, no soy diseñador, soy dueño de un taller y confecciono para varias empresas. La pregunta es, ¿la confección con material antifluido qué futuro tiene? Yo creo que todo. Porque creo que ya las personas, bueno, el tema del tapa, dame un segundo. Mi hijo está gritando, hijo, por favor, no grites. Gracias. Es uno de los pelirrojos. Esos son gajes del oficio, son gajes del oficio. Sí. Yo creo que ya el posicionamiento que ha venido adquiriendo el tema de los antifluidos ahora ha sido importante. Entonces, yo creo que la gente ha venido teniendo una conciencia de me protege, entonces esa sensibilidad sobre o esa percepción de la protección es importante. Y hoy en el mercado se consiguen muchos textiles con altos, digamos, con esas propiedades. Entonces, vale absolutamente la pena. Y textiles que tienen moda, textiles con estampación, textiles con un mundo de cosas que nos pueden permitir sentirnos a la moda y protegidos. Entonces, yo le veo absolutamente largo aliento, largo aliento. Así que para adelante. Y me devuelvo un poquito a la otra pregunta que alcanzaste a decir, ¿qué tanto vamos a poder soportar nosotros? Digamos que algo que uno debe visualizar, uno tiene como marca toda serie de productos. Hay una pirámide de productos cuando uno está estructurando una colección. Entonces, siempre en una marca debe haber productos básicos, siempre debe haber productos de moda y siempre debe haber productos de tendencia.
en diferentes proporciones dependiendo del segmento de mercado. Así sea una marca de lujo, o sea premium, o sea masiva o popular, no importa, no importa. Siempre debes tener esos 3 tipos de segmentos. En la pandemia, ¿qué pasó? Pues el producto básico fue lo que permaneció. El producto básico fue lo que permaneció. Obviamente unas categorías más aporreadas que otras. Las categorías de vestidos de baño, pues, wow, o sea, mal, obvio. Pero las categorías de pijamería, de loungewear, por ejemplo, de homeware y demás, pues allí florecieron. La parte de calzado también se vio muy, muy aporreada, pero el calzado cómodo para estar en casa florece también. Entonces, allí hay que tener los ojos muy claros para y los oídos muy, ¿no? Para las necesidades que rápidamente están apareciendo, para ver de qué manera yo las puedo suplir. Ojalá es decir, en primera medida, con lo mismo que yo tengo, en la misma industria en la que yo estoy, ¿cómo puedo suplir las mismas necesidades o las nuevas necesidades que tiene mi consumidor sobre la misma categoría que yo tengo? Si no lo puedo resolver, entonces veo ya el plan B. Lo sorprendente que pasó es que ni siquiera validé sobre mi misma categoría qué podía necesitar, sino que de una vez salí a hacer tapabocas. O sea, de una vez. Entonces uno dice, complicado, complicado. Pero pues sí hay que, es más de, generalmente en las marcas no hay mercadeo. Y ese es un tema que es grave porque el mercadeo te permite observar, observar. Nosotros como diseñadores tenemos que desarrollar habilidades en mercadeo porque ustedes como diseñadores tienen que observar, no solamente observarse su sensibilidad, sino observar la sensibilidad del otro. Esa es la esencia del mercadeo. Por eso sé que tienen ese gen, porque así como saben leer sus emociones, si aprenden a leer las emociones del consumidor, las sacamos del estadio. Nos volvemos actores más relevantes del sistema moda colombiano. Así de sencillo. Perfecto, María Fernanda. No sé si los co-hosts de Conexia, hay una última pregunta. ¿Alcanzamos a hacerla o cerramos con esta pregunta? Bueno, ¿cómo empezamos? Aló. Sí, sí, sí. Perfecto, listo, muy bien. Ustedes me autorizan porque yo no me tomo la libertad porque después me jala la oreja. Entonces, por eso yo pregunto primero. Entonces, dice, en cuanto a la personalización de productos y o servicios en este momento, ¿esto se puede seguir sosteniendo en el tiempo? Es decir, ¿puede seguir como tendencia? Absolutamente. Venía siendo tendencia desde antes, pero no lo vimos venir. No lo vimos venir. Porque la personalización, yo estoy hablando de personalización hace por lo menos unos 4 años, pero desafortunadamente las marcas en Colombia pues no lo oyen, sencillamente no lo oyen, pero la personalización, la co-creación con el consumidor es un tema que muy pocas marcas han empezado. Les voy a dar un ejemplo criollo, pues. Toto lo empezó a hacer hace muchos años con el Toto Lab, donde empezó a personalizar algunos morrales y entonces codiseñaba con el cliente, en fin, muchas cosas. Esto tiene varias variables y es también la madurez del consumidor. Cuando nosotros como marca empezamos a lanzar una innovación, nosotros no tenemos paciencia porque esperamos resultados rápidos. Y como se dieron cuenta, hay una curva. Y es una curva que requiere de ser punta de lanza. Cuando uno es punta de lanza, cuesta meter esa punta para romper la piel, ¿me entiendes? Pero una vez rompes la piel, entras. Y una vez entras, ya. Entonces, por ser cortoplacistas,
abandonamos rápidamente lo que puede ser una buena idea. Y eso es una mentalidad muy, muy colombiana. Entonces tenemos que esperar a que haya también una madurez del consumidor para que esas buenas ideas y darle tiempo al consumidor para que esa buena idea madure y tú puedas seguir transformándolo, pero a nivel global la personalización pues viene dándose hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. Las tendencias globales nos lo están diciendo. Ahora tú tienes que coger esas tendencias globales y al conocer a tu consumidor, al tuyo, las vas bajando y vas validando qué tan preparado está tu consumidor para asimilarla y empiezas a hacer testeo. Pero testéalo, porque es que si tampoco lo testeas, pues te vas a perder de una buena idea. Testea ya, equivócate ya y equivócate poquito. ¿No? O sea, no es saca ya las 1.500 unidades, las 2.000, no, pero testea, prueba, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Pero es que no testeamos, nos da miedo, nos da pereza, queremos esperar que otros lo hagan y luego salir y copiar. Por lo general, mi experiencia es que somos una industria que carece de ADN porque hemos preferido copiar el ADN de otras marcas. Entonces, ay, a esa marca tal le funcionó, entonces yo la copio, a veces hasta nos copiamos el nombre y lo registramos nosotros acá, pero es una marca externa, entonces, o sea, tenemos esa, ¿no? Entonces, ahorita la posibilidad es, no, venga, es su propio ADN, porque es que copiar ADN ajeno, o sea, píntese las pecas y verá que llueve y se le cayeron. Mano, ahí no hay nada que hacer. Eso no hay como tener pecas auténticas como las mías. Entonces, Sí, muy bien, muy bien. Eso tú lo has dicho. María Fernanda, quiero cerrar con una corta palabrita que dijiste que me parece que resume una de los haceres de este ADN del diseñador y del sector y del mercado en general. Y es, lo pongo entre comillas, porque puede sonar, no oyen, no escuchan. No, no escuchan. Yo creo que llegó la época de escuchar y afinar muy bien ese oído, porque así como lo has venido tú repitiendo, hay una filigrana allí en el mercado que solo quienes puedan tener el y activa va a poder identificar esas oportunidades que se van a entrelazar en medio de todo ese panorama que a veces parece un poco desalentador, pero creo que allí es donde nacen las verdaderas oportunidades, pero hay que escuchar, hay que tener, yo diría, los sentidos muy activos de aquí en adelante, escuchar, percibir, ver. Sabes, como tú lo dices, sabes que soy un fan número uno del design thinking y es absoluto. de poder hacer todas las fases, incluyendo los prototipados, los testeos, para poder realmente saber si estamos en el camino que es o hay que retomar la marcha y volverla a encauzar. Entonces, María Fernanda, pues creo que cerramos acá con una maravillosa experiencia de parte mío, Taller 5, de parte a la semana que tiene dentro del marco del 13 y el 16 de octubre una cantidad de actividades súper interesantes para el sector. Los invito a que conecten con sus redes, los invito a que exploren en Econexia y se enteren de primera mano de todas estas actividades, todos estos invitados de primer orden que van a tener. Para que así no se la pierdan. Creo que es el momento de aportar y apoyar sobre todo a un ecosistema que busca fortalecer las redes, busca crear nuevas oportunidades y sobre todo, como lo hicimos hoy con María Fernanda, capacitar en temas que son, para mí hay dos palabras que son importantes dentro de todo este contexto, María Fernanda, y creo que también me las has escuchado, y es la relevancia, ¿cierto? Que es importante, los temas relevantes y la pertinencia. La pertinencia y la relevancia son dos de los temas importantes que ahora todos, dentro de todo ese mar de contenido, debemos mirar qué tan pertinente que vamos a seguir seguramente discutiendo por acá. No más sino darle las gracias a toda esta cantidad de participantes, gracias a las personas que preguntaron y pues nada, María Fernanda, a ti que sigas cosechando éxitos, que sigas compartiendo
tus conocimientos y tu experiencia, que esta no sea ni la primera ni la última, y seguro así va a ser. Absolutamente, gracias a Taller 5, mi universidad, los llevo en el corazón siempre y muchas gracias a Econexia por permitirme hacer parte de este espacio. A todos, muchísimas gracias. Gracias, Econexia. Visitar las redes de María Fernanda, las redes de Taller 5, las redes de Econexia, para que se enteren de primero lo que está pasando y todo lo que viene, que es bueno. Todo lo que viene es bueno, hay que mentalizarse eso. Todo lo que viene es bueno y así lo vamos a aperturar esos brazos para recibir todas esas cosas positivas que vienen. Un abrazo a todos y feliz resto de día.